para hoy en día, les tengo una pregunta. Otra pregunta. ¿El poder es algo que otorgas o algo que se tiene por naturaleza? Yo digo que se otorga, pero hay que tener habilidades y características para poder obtenerlo. Ok. Opiniones. ¿Y tú, Pasi, qué dices? Yo digo que forma parte de las dos, exactamente como dijo Brian. Tanto se otorga como lo tienes también dependiendo del sitio en el que te encuentres. Y el poder que entregues. Pero para empezar. Que te asignen. O que te asignen, perdón. Sí. Ah, ok, eso es importante. Pero a ver, para empezar, ¿qué la definición de poder? ¿Alguien la tiene? Ella. Yo no la tengo. ¿Pasi? ¿Tú? Fácil. ¿El poder? Yo la tengo. Okay. Era una pregunta para mí. Era una pregunta retórica. Es que nadie me preguntó. A ver, el poder es la capacidad de un individuo para influir en el comportamiento de otras personas u organizaciones. Y se me ocurre un lugar en donde el poder es más ejemplificado que hacerlo como monumental y del presidente y la policía y lo que sea. Algo sencillo en las aulas, donde se encuentra un docente, donde se encuentran alumnos y dentro de la plantilla de docentes se encuentran pues el director. Como las jerarquías. Y el director. La secretaria. Pero es que creo que el director no entra en jerarquía, ¿o sí? Sí, entra porque es el que dirige a todos supervisor inmediato de los docentes. Director de ¿Es dirigir. docentes? Docente No, alumno, no. Subdirector. A ver, tú danos. es docentes, dirección, llámese de subdirector o director, es dirección, supervisión, jefe de sector. Ok, es más complicado de lo que pensé. ¿Y los alumnos y los padres entran como clientes ahí o cómo? Sí, O sea, ustedes No, como no, docentes como clientes. les prestan un servicio. exactamente. Y con esto concluimos que la educación sí es Un negocio. un negocio. Fin. No, pues sí, yo es creo un que servicio, precisamente lo dijo la palabra, no tanto un negocio, sino un servicio, porque de hecho hasta para nuestro Es que de ahí el gobierno nos acaba de designar a los docentes como prestadores de servicios públicos, prestadores de servicio público. como los de doctores aire no del viven. IMSS. Ajá, exactamente. Y por eso nuestro público pues son los alumnos y los padres. ¿Los padres también? Pues ellos son los que pagan, ¿no? Ah, No pagan, o bueno, en la educación gratuita pública sí obtienen un beneficio, a veces se les pide una cooperación para el mantenimiento de la escuela, Pues está la pero no vocal. es un pago. pues sí. ¿Está qué? La vocal. Del aula. La mamá vocal, la mami vocal, ¿no hay? Sí hay vocales, pero ¿cómo las conocen ustedes? A-E-I-O. Ya, sí. Que se encargan de No organizar escuché. eventos, que están ahí como que al pendiente de lo que necesite la escuela, venden el lonche. Algo que se me pasó a decir es que hay una sociedad de padres de familia, que esa sociedad de padres de familia forma parte de un comité para representar a los papás y que se tenga el cuidado de que los docentes estén prestando bien el servicio, en el sentido de que la comisión de padres de familia decida qué es lo mejor para la escuela. A ver, en este organigrama mental que estamos haciendo de lo que es una institución educativa, podemos poner, dijiste, supervisor de zona, Jefe de sector, jefe de sector, Supervisión. Dirección. Docente. dirección docente. ¿Y dónde entra este grupo de la padres? mesa directiva, Ujú. la mesa de padres de familia
Sí, es la mesa directiva de padres de familia. ¿Está entre los docentes y la dirección o está como de este lado, como apartado, que no se toma tanto en cuenta? Como pero se toma en observando cuenta? la estructura a lo mejor. Como apartado, a nivel de dirección se podría decir. No, entre dirección y docentes, pero está apartado. Ujú. ¿Y esa mesa qué tanto poder tiene? Tiene poder en Influencia más bien, ¿no? O poder. influencia. Influencia. Sí. ¿no? Acabamos No de es recordar poder. que el poder es influencia, pero sí, yo creo que es más influencia que poder. Sí, Es una especie de poder porque también hay que recordar que hay diferentes tipos de poder. Como lo que decíamos hace rato de yo te estoy cediendo el poder y dentro de esa frase está implícito poder porque tú pudiste otorgar ese poder. Entonces yo creo que hay diferentes tipos de poder y entre ellos está pues la influencia ¿Cómo? influencia porque estás influyendo en otra persona y eso te está dando cierto poder, pero no así poder como tal autoritario, radical o algo así. es que creo que si la palabra poder la utilizamos en muchos momentos, en muchos ambientes, pero sí viene siendo una influencia. Entonces, a fin de cuentas, la mesa directiva de padres sí tiene un poder en las decisiones que se van a tomar en la escuela, sobre todo en lo económico, porque tanto como el poder de correr a un maestro, pues no es así como tan radical. No tienen poder de entrar a un aula para atender a los niños o para otras cuestiones que a diferencia de los docentes pues sí se tiene, como dice, esa oportunidad de influir en ese momento. O sea, poder del docente. Que esto viene siendo, ¿qué? Poder del ¿Cómo del se ve el docente. poder en los Del docentes? A ver, un docente tiene el poder de Tienen su mandar. poder. O sea, es que el aula es todo un mundo. O sea, pasan muchas cosas y la persona que observa y que manda es el docente. Entonces él tiene el poder y bueno, yo creo que es más responsabilidad, pero manejémoslo como poder de mantenerlos vivos. O sea, mantenerlos vivos, aparte enseñarles y tratar de mantener el salón en paz. Eso yo me imagino, o eso yo observaba cuando estaba en la primaria, que era como de, había un niño gritón, salte. Que alguien se retrasaba, ven, siéntate aquí y yo te enseño. Mientras todos los demás cállense. O sea, tenía el poder De determinar las De actividades. decidir qué hacer en el aula. Sí, y el tiempo en el aula es muchísimo, o sea, son 8 horas, no, de primaria son 6. En primaria son 4. ¿4 ¿Cuántas horas? No manches, lo sentí una eternidad. ¿No era todo el día? Ok, A ver. estas 4 ¿Qué? horas tiene el 2, poder 3, total, 4, 5. Y recreo pero de media hora. 2 horas, 4 horas. 4 horas y media por el recreo. Eran tres a ver, clases ya, antes, déjenme luego decir dos, mi ¿no? idea. Shh. Ah, sí, perdón. Ya hasta se me olvidó. Estabas dando tu interpretación de... Ah, sí, de este mundo. Ok, entonces todo un mundo donde el docente tiene todo el poder y la autoridad, hasta en recreo. Si alguien ve a alguien peleando, le dice, ¡hey, tú, sepárense! Y esa es ya una orden. Ya entra una autoridad que creo yo que se necesita, ¿no? Por lo que dices, para mantener a todo el grupo en orden Y vivo. y que se le asigna al docente, se le da por default. ¿O ustedes cómo lo vieron en su vivencia? Pues sí, yo creo que tiene poder sobre la información que está dando el docente, o sea, en cuanto a conocimiento, en cuanto a conocimiento, y tiene el poder sobre esas 4 horas, o sea, cómo se van a dividir ese tiempo y qué actividades pueden llegar a realizar. Y es algo que pues no dan conscientemente los niños, así como de le voy a dar poder al maestro. O sea, no lo piensan conscientemente, simplemente piensan que así es y así va a ser. Pero también veo a estos niños que, de hecho, habíamos hablado en algún podcast de niños problema. Y que estos niños
tienen un problema con la autoridad que está a cargo, ¿no? O sea, conceder Con el el poder. poder. Ajá. Gracias. Y a ver, para ejercer todo este poder, Yo tengo una yo pregunta. creo que ¿El poder al docente se lo da el alumno o se lo da a los padres de los alumnos? se lo da la institución. Yo considero que la sociedad en general, Como algo ¿por qué? preestablecido. Porque hay una institución. Entonces esa institución Le te da está el poder. ofreciendo algo. Y eso que te está ofreciendo es a un docente que le interesa los alumnos para formarlos en una sociedad y que a fin de cuentas esta formación o este poder ¿Qué? se me fue la idea. No Es que se funciona traba. bien. A ver, pero retomando esta idea, es una institución, o sea, se lo damos todos. Porque ¿quién le va a enseñar a tus hijos? ¿Y qué tal si tu hijo no hace caso? O sea, tú como padre le darías el poder a la maestra de decirle y enseñarle a tu hijo que use los medios. Bueno, pero sí, o sea, que use los medios que el docente tiene a su alcance. Porque aparte es una persona muy preparada que tiene habilidades increíbles. O sea, ponerle atención a 30 niños que se mueven y respiran y piensan Y se pueden y morir tienen en cualquier malas momento. ideas. Malas Así. ideas como Con golpear idea. a alguien. Con ideas Como suicidas. clavar un lápiz a un niño. Ah, yo me Bueno, clavé el muchas lápiz. situaciones que pasan, pero a lo que iba también en esto de que la sociedad es quien decide cuánto poder y qué tipo de poder se le da al docente, es porque ustedes lo recuerdan así, y es parte de lo que iba a comentar. Recuerdan así a su docente que les decía, siéntate y te sentabas, salte y te salías, tenías un respeto a esa figura de autoridad y al poder que ya le habían designado. Sin embargo, en las nuevas generaciones, no sé en qué punto esto cambió, se modificó, porque ahora el poder que se le da al docente es el de estar en el aula. Y considero que ha cambiado mucho porque a pesar de que siempre han existido niños que se le ponían al brinco a la autoridad o que no estaban de acuerdo con ello, ahora no solamente son los niños, sino que también hay padres de familia que no aceptan ese poder del docente o que se han dado cuenta de que darle tanto poder a una persona, porque somos personas, los docentes somos personas, no somos nada especial como decías, ¿no? De que es muy preparados, saben mucho y es el otro, así a lo mejor los vemos, pero a fin de cuentas un docente es una persona que no sabe todo, no sabe todos los conocimientos, no es lo único que puede tener o responder, y entonces algunos docentes han generado un cierto patrón de miedo, de conflicto interno en el aula, lo que ha llevado a que algunos papás piensen, ¿por qué le damos tanta autoridad al docente si va a lastimar a mi hijo o si puede Violentarlo de alguna forma. Ajá. Y a todo esto, entonces regresamos como a las aptitudes que debe tener un docente o al perfil que debería tener un docente. Claro, no estoy generalizando de que todos los docentes necesiten un alto de los papás en cuanto a su dinámica de trabajo, porque hay docentes muy capaces, muy buenos, que aceptan el poder, que lo toman y que pueden desempeñarse de una mejor manera, y que aparte se necesita tener el reconocimiento de que es un docente y que puede influir sobre todo en los niños. Entonces, Y yo creo que influir en muchas mentes pequeñas es como muy peligroso, ¿no? Porque pues están en crecimiento, en formación mental, conexiones neuronales. Entonces, por eso prende esta alarma de muchos papás que dicen, es que
¿por qué darle tanto poder a este maestro, a esta maestra que yo veo desde fuera en esta sociedad que pues ya no es por ahí, que hay otras formas? Buen punto. Sí, y luego todo este poder que se le otorga al docente, o sea, es casi podría ser una dictadura dentro del aula. Podría, claro, o sea, yo le estoy diciendo que es. O que se le ha otorgado. Ajá, pero es que, como tú dices, son personas, y a lo que yo me refería era que estaban preparados para desempeñar esa acción, porque no contratas a alguien que no sabes, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Sabes? Creo que Depende. De acuerdo con mi experiencia en el ámbito de la docencia, sí hay mucho filtro para ingresar a una normal. Sin embargo, en el proceso, o sea, no sé tú qué nos puedes aportar de los test, de perfil, de psicológicos y demás, pero me ha tocado ver que hay personas, hombres, mujeres, que han sido seleccionados para ingresar a una normal, o que tienen influencias, a lo mejor ni siquiera pasaron el test, pero que tienen influencias y ya los dejaron meter, y entonces ya desde ahí se va corrompiendo el caminito en el que dicen, sí, como ya salió de una normal, es obvio que va a ejercer, porque no entras a una normal para no ejercer, y por eso la petición de que en cuanto sales de una normal, pues ya te den tu plaza, ¿no? Sin hacer ningún examen, sin validar nada, porque aparte ya saliste de una licenciatura en la que te respaldaron, te validaron, te preparaste un examen, que también es otra cosa, o sea, cuántos filtros se van dando por hecho, se van pasando, y al final quien termina frente al aula a lo mejor no merecía, muy fuerte, no merecía estar ahí, fue movido por influencias, estuvo y la verdad no le interesó, no se preparó. Hay muchísimos casos diferentes y no estoy diciendo que sean todos, ¿sale? A lo mejor hasta es 1 de cada 1000, pero esos pequeños... Es 1 de cada 1000. Como... Y ese uno en un aula con 25 alumnos durante 30 años, o sea, haz el poder la corrompe. operación. Como por ejemplo, sin dar nombres ni nada, ahorita en mi ambiente laboral, hubo una baja de un pasante, porque durante la carrera, los docentes no puedo decir la carrera, ¿no? De medicina, influyeron mucho en cuestión mental dentro de él, le causaron mucho estrés y incluso llegando a la depresión. Entonces este pasante sufría mucho desde la licenciatura, y ahora o sea, ese poder que tuvieron los docentes para poder influir dentro de su salud mental influyó ya después en su futuro. O sea, algo tan importante como es prestar tu servicio social fue ya corrompido por un poder que Mal ejercido. en un aula. Pues yo creo que ahí está todo esto relacionado con el autoestima que puede tener el niño. Yo quiero contarles algo que va ligado a esto y esto sobre las pruebas y cómo es que una persona es aceptada, porque todas las universidades te piden pruebas psicométricas. Uh-huh. Entonces estas pruebas psicométricas efectivamente sí, como dijiste, miden la personalidad y así. Entonces no es que las pruebas hayan mentido o se puedan mentir en una... Ajá. Sino que observan estos rasgos que pueden ser potencializados en la persona. Si una persona tiende a, como dijiste, a la depresión, pues, pero solo tiende, o sea, no tiene, y cabe con el perfil, y tiene otros, pasó el examen, es un buen estudiante, ha llevado una buena, y es como de, ok, podemos admitirlo, pero tiende a la depresión, pero, o sea, tiene otras herramientas para evitar que ese punto de depresión, pues, llegue, ¿no? Entonces, al ser exactamente expuesto ante un salón tan violento, porque, bueno, a mí me parece violento que un docente tenga tanta autoridad sobre ti, sobre tu persona, sobre tu autoestima, porque tú vas y le entregas ¿qué? ¿Arquitectura o qué? Medicina. Un trabajo. Algo, le entregas un trabajo
y el docente dice, esto es una porquería, pero te la pasaste 12 horas trabajando en eso y es como de, o sea, no Eso sirvo es para una nada. porquería, yo soy una porquería, o sea, toda esa cadenita mental que vas desenvolviendo. Sí, Y suena feo, pero es una realidad. sí, claro, porque como decía, el poder corrompe y la autoridad que puede ejercer un docente es demasiada, y la influencia también, porque como alumno confías en el docente, confías en que te va a guiar, confías en que te va a dar las herramientas que necesitas a nivel primaria y a nivel universidad, o sea, confías en tu docente. Y luego que este docente salga con estas cosas, ¿no? Es como de, ¡no! Sí. Y luego también no puede ser, está súper, súper feo. ¿El qué? Perdón, es que nada más lo imaginé. El de que, o sea, eso, que traicione tu confianza, que llegue hasta un punto crítico en el que tú hasta vas y le dices, maestra, es que mis papás se están divorciando, mis papás, maestra, y yo me siento mal, y luego mi hermanito, nos dejan solos todo el día. O sea, tú como docente, como te quedas como de, es mucha información. ¿Qué hago? ¿Cómo lo recibes? A ver, yo tengo curiosidad con eso. ¿Cómo recibes toda esa aflicción de tu alumno? Personalmente es como te lo puedo compartir, únicamente basándome en mi experiencia. A lo mejor si yo no tuviera un acompañamiento psicológico, yo solamente me quedaría de, pues ya no trabajes y ya, ¿no? Como darle una solución inmediata en la que Se sienta a gusto en ese momento. en ese momento sí, pero y todo lo que va a seguir. Pero pues también me ha tocado o he tenido la fortuna de poder platicar con quien me lo dice, y prácticamente sí, nada más es para que lo saque, para decirle, ¿y tú qué opinas? ¿Qué piensas? Para hacer que reflexiones al respecto y que prácticamente lo saque, porque también uno como docente, a la vez que tiene tanto poder, está atado de manos a la casa. Porque no puede influir en su vida personal, ¿no? En su vida diaria O sea, no una puede casa, entrar a la casa y decirle, señora, sí no se sabe trate las así a tablas. su hijo. Sí se saben las tablas. ¿Y qué pasa cuando detectas violencia? El protocolo tiene que seguirse, un protocolo en el que Reunión de padres. hablas con los padres de familia. Tienes tu diario, ¿no? No, me refiero no eso violencia que- del niño al aula, sino violencia En en casa, y que ella se dé cuenta de las señales que puede presentar un niño violentado. No, y no solo de eso, porque me ha tocado situaciones en las que la misma mamá me dice, es que maestra, la verdad yo le pego porque no me hace caso y no me entiende. Entonces, exactamente esa cara pones por dentro y dices, ¿qué? Y te lo está confesando así de frente. Así como si nada, como si fuera algo normal. Ajá, o como si fuera su única alternativa. Y hablas con la mamá y le dices, es que no es así, se tiene que hacer de esta manera o de la manera más tranquila, para que tampoco la persona se sienta agredida. Porque le dices, está mal y la voy a denunciar y así, pues luego, mejor me lo llevo. ¿Y qué solucionas? Nada. Y entonces tratas de hacerle entender, hacerle ver a las mamás, a los papás que pues el camino no es por ahí, y así como en indirectas, como en hay que hacerlo de esta manera y demás, y no sabemos si funciona o no. A lo mejor ya no me lo vuelve a decir si sí le sigue pegando, ¿no? O algo así. Recordé una breve campaña que realizaste en WhatsApp de hay alternativas, o sea, con muñequitos, colores y así, para evitar no le pegues a tu hijo, o sea, decía como textualmente, no le pegues a tu hijo, hay otras formas, y así estuviste como varios meses publicando esas cosas en WhatsApp. Ah, sí, cuando estabas como en grupos de familia y así, ¿no? Por las clases en línea. Sí, por las clases en línea tengo el número de varios papás y mamás, y sí, eso es lo que es mi forma de llegar a ellos. Es que es lo que se puede hacer, porque ¿qué otra cosa? Mostrarles Sin información. embargo, acuérdense que también hay alternativas, o sea, ir a hacer una denuncia anónima a instituciones que defienden a los niños, pues también es una
es una referencia, ¿no? Que se puede realizar. ¿Y qué pasa cuando el problema no está en casa sino en el aula? Cuando deja de ser un lugar seguro en el cual un niño puede aprender. Es lo que se conoce mucho como el bullying, ¿no? El bullying puede venir del poder del docente. El docente puede ser el que inicie el bullying al decir tú nunca sabes, tú nunca respondes. Es que eres un menso. Y así que empieza a tacharlo y ya de ahí se genera. Lo Entonces, etiqueta. es muchísimo tanto el poder en positivo como en negativo del docente. Y por eso se vuelve un ambiente inseguro. Esto es algo que a lo mejor no se toca con frecuencia porque los docentes pues nos piden cumplir con ciertas cosas, para empezar. Es un trabajo y nos piden ciertos criterios precisamente para saber qué es lo que vamos a hacer en el aula. Entonces, si el docente se encuentra en esta dinámica y no presta atención al entorno, a los niños, si nos centramos nada más en el conocimiento, pues se nos van a pasar por alto muchas cosas que de por sí se nos pasan. Poquitos rojos. Y entonces Red flags. hay niños que sufren violencia en el aula y que no la dicen. En cambio hay otros que pues sí lo hablan con sus papás, vienen los papás a hablar con el maestro y se buscan alternativas, como cuál, cambiar de salón, a lo mejor sí ya está muy fuerte moverlo de escuela, pero sí es muy importantísimo que haya una complicidad docentes, padres y algún externo como apoyo terapéutico o algo así, porque muchas veces no se le da la importancia que merece y únicamente se llevan al niño y el niño anda saltando de escuela en escuela y entonces eso ya le afectó más que el hecho de Haber permanecido ahí. y haber tenido un acompañamiento. Yo supe de un caso, chisme, creo que fue muy sonado, no fue tan sonado, más bien, a lo mejor hasta tú me contaste, que un maestro fue como denunciado por acoso o violencia en el aula y lo único que hicieron fue moverlo de escuela. Sí, conozco varios casos igual. Eso da un poco de miedo, ¿no? Porque al menos en esa escuela ya lo tenías identificado y así podías acudir a otra escuela, pero cuando los cambian... En el sistema, lo que es el sistema público, pues como a los docentes se les da una base precisamente por este proceso, que ya pasaron, que salieron de la normal, ya tienen una base, como es más difícil que se les corra, sin embargo no imposible. Generalmente no tenemos un respaldo como nos lo piden, un respaldo escrito en el que se recolecten a lo mejor las firmas de los papás que tuvieron eso, que pasaron por eso y entonces como no hay algo que proceda legalmente, pues no se puede hacer mucho, aunque las personas lo ubiquen, aunque las personas se deben de tener argumentos. Caso contrario, que si tú te aplicas y quieres acusar a alguien más de ello, lo haces. Y ha habido también casos en los que no ha sucedido, pero por el coraje que le tengo al maestro, a la maestra, procedo legalmente contra él, aunque no sea verdad, me invento los argumentos, las pruebas lo que sea. y entonces ejerzo un poder contra el maestro porque se puede, porque hay leyes que así lo permiten. Entonces, de los dos lados hay desventajas y ventajas. Complicaciones. Algo se me viene mucho a la mente ahorita que estamos tocando este tema de la serie de 13 Reasons Why. 13 razones. Eso. 13 razones. Porque ahí te muestran a través de todos los capítulos cómo la cotidianidad, por ejemplo, cómo estaba viviendo su vida el consejero escolar, que se le pasaron los foquitos rojos de Hannah, o sea, y se le fueron pasando tan sencillamente, o sea, tan naturalmente, fue así como de, una llamada, tengo problemas en casa, entonces deja de prestar atención en lo que está haciendo
Y bueno, es que eso le pudo haber pasado a cualquiera, o sea, un día que estés distraído y ¡pam! El sistema le falla a un adolescente, a un niño que necesita ayuda, que pudo haberla recibido o pudo haber ido otro día en el que el consejero hubiera estado más centrado en su trabajo. O sea, eso me parece algo como... Incluso en Estados Unidos hay muchas campañas porque allá es más común los problemas en las escuelas, como se pueden enterar, balaceras y esas cosas. Entonces hay muchas campañas en Estados Unidos de que los docentes se les debe como dar herramientas para poder identificar esos pequeños aspectos que pueden hacer que prevengan un desastre dentro del aula, como por ejemplo tanto sus tareas, dibujos, cómo se comportan, qué hacen y todo eso. Eso también está aquí. Desde mi perspectiva, creo que eso es una línea equivocada de plan de acción. ¿Por qué? Claro que existen indicadores que luego ves y dices, ay, no esto inventes. No es normal. Sí. Y que estés en donde estés, sí dices, ¿no? Y que a lo mejor perdón. Y que de cierta manera esto va a generar pues la alarma en el docente. Pero eso, te capaciten o no, ya está. Entonces yo diría que eso está de más. Sin embargo, el enfoque al que debería considerar, como lo que decía Dulce, es que el docente, hay que acordarnos, el docente antes de ser maestro es una persona, un ser humano, no es un superhéroe, no es lo máximo, no lo sabe todo, no. Entonces, así como dices, tiene problemas en casa, tiene situaciones. Hay un libro muy padre que me recomendó leer, que se llama El malestar docente, y aquí habla precisamente de todo lo que el docente vive, y que aparte hay pequeños indicadores que van hasta haciendo que la persona se decida por la docencia para poder ejercer esta autoridad y para poder tener el control en algo en la vida, y que va, ¿cómo se Entretejiendo su destino. La palabra, así como maleando el camino, ¿no? ¿Por qué? Porque desde él, desde su interior, desde su vida, no has podido solucionar ciertos aspectos, y que va y los refleja en el aula, y que va y trabaja en el aula, porque muchas ocasiones se ve a los alumnos como los hijos, ¿no? Existe esta identificación, o sea, más que hijos te ves tú ahí chiquito en el aula. O de esta manera, como tu reflejo. Y ha pasado muchísimo, porque también con el alumno que te enganchas es porque ahí hay algo que trabajar. Entonces, en esta situación de prevención que decía Brian, para mí, más importante, antes de que digas, identificas y pone el sol a la izquierda o a la derecha, algo muy técnico. No revele su secreto. Sería el realmente brindar a los docentes un acompañamiento terapéutico para que puedan resolver sus propios conflictos, porque eso sí nos dicen mucho desde la normal. A partir de que entras a la puerta del aula, olvídate de tu vida, olvídate de tus conflictos. Pero ¿cuántas veces? ¿Qué tan fácil es hacer eso? ¿Qué tan fácil es? Para todo mundo, ¿no? Bueno, pues a mí me tocaron varios maestros que llegan y lo primero es contar su vida, así que... Sí, que muchas veces es beneficioso. ¿Cómo te vas a sacar la vida entrando al salón? Pero sí. Creo que es esta idea de que no debemos idealizar a ninguna persona, pero en este caso, como estamos hablando de la profesión, ninguna profesión. O sea, no idealizarla así como de, es que debe ser así, exactamente. Es que un doctor así. es sano. Ajá, o sea... O es que un docente no es pedófilo. Cuida a los niños en lugar de agredirlos. Y algo muy interesante que se me hace en el trabajo de mí, de psicología, es que me estaba contando qué consistían las pruebas psicométricas.
Y me decía, es que hay ciertas características que debe tener como ciertas carreras o ciertos profesionistas cuando entras a la carrera. Pero eran características generales, o sea, no todas era así como de, le gusta hacer esto, le gusta... No, o sea, son cosas también como de, es propenso a padecer esto, es propenso a padecer otro. Y porque es propenso a eso, queda en esta carrera, o es aceptado en esta carrera. Ahí fue como de, ¿qué? Y aunque pues yo podría pensar que eso no es como algo muy, muy así 100% acertado y que de plano no hay movilidad. Claro, ¿no? no hay Porque reglas. Esa no hay reglas es parte de la psicología, supongo yo. Ajá. Algo como que cada persona somos tan diferentes que no podemos estandarizarnos totalmente. Así al 100%, ¿no? Sin embargo, sí hay muchas cosas que un sector de la Indican, población, ujú. indicadores, que siempre se cumplen, o sea, y es como de, no manches, ¿por qué? ¡Qué Como- raro! Ajá. Sí. ¿Nos podrías mencionar algunos de los que leíste de malestar docente? Algunos indicadores que suelen repetirse varias veces, no siempre, pero se repiten. Creo que no los identificó. O sea, así como tal indicadores no entiendo a qué A se ver, refiere. yo recuerdo que... yo recuerdo que leí en ese libro. No se que hizo decía- grande tu ojo. ¿Qué? Es que como dijiste, ¿y se hace grande el ojo para ver qué recuerdas? Ok. Sí. ¿Tú ¿Qué recuerdas? leíste en ese libro? Ay, no puede ser. Ya. De esto de que un docente tiende al alcoholismo y a la violencia en su vida familiar. Que hay más docentes mujeres, o sea, es más frecuente que en la población docente haya más mujeres, que los hombres precisamente sean alcohólicos y recurran a la violencia en sus casas. También que muchos docentes tienen ese sentimiento de no tener el control en sus vidas y llevan eso al aula, y como ahí tienen el control, pues los niños no se la van a vivir bien. O sea, el docente que no tiene el control en su vida y quiere controlar todo en el aula, va a reprimir mucho al alumno, le va a exigir más, va a querer hacer las cosas, sigue todos los procedimientos, pero así es más fácil. No, así, tiene que ser así. Entonces, la violencia que este docente puede ejercer en el aula puede venir de afuera. ¿Qué otra cosa? La sublimación se refiere a actos que están hechos para... podrían no estar aceptados socialmente, pero tú haces algo que todos aceptamos y que hasta respetamos. Es lo que mencionaba hace rato de la pedofilia. O sea, el gusto por los niños puede tenerlo un maestro, pero no es necesariamente de que el maestro vaya a buscar algo sexual con los niños, sino que le gustan y les enseña y está bien y así, pero también pues es un factor que está presente. Como la escala sexual que les expliqué el otro día. Justo eso se me vino a la mente. Ajá. En otro podcast que explicaste. ¿Puedes Ajá, uno repetirlo un pasado, poco? no me acuerdo cómo se llama. Pero está eso. ¿Qué más? ¿Se te vino otro a la cabeza? No, justamente esos eran los que tenía, pero Excelente, ya entendí puntuales. como tal. Pues Esta escala que les comentaba del podcast pasado, bueno, de uno de los podcasts pasados, es que ¿cómo dije que se llamaba? escalas. Ajá, una escala. Supongamos que una persona es propensa a la pedofilia. Primero es que le gustan los niños. Y es como de, ay, sí, me gustan los niños, es que son muy lindos, soy tan sus huesitos, tierna. huelen rico, las patitas de los bebés. O sea, el amor que sentimos hacia el niño, hacia el infante, es genuino, pero es parte de De una escala que puede ir creciéndose. Sí, ajá, pero, o sea, es normal. Si te gustan los niños, si te gusta jugar con ellos y así, es parte de la escala, pero no significa que vaya a escalar así hasta arriba.
a ya convertirte en un pedófilo que ejerce Abusador. abusada, ajá, exacto, que abusa de un menor, sino simplemente es el inicio de esta escala que pues todos, bueno, no sé, ¿a quién le gustan los niños de aquí? A mí me gustan los niños. Son muy lindos. Huelen rico. Ujú. Ajá, entonces a eso me refiero de que el docente es parte de esta escala. Se tiene que encontrar en esta escala para poder trabajar con Sí, ellos. obvio. También los doctores que trabajan con los Pediatras. menores. Pero no siempre, ¿eh? Porque creo que recuerden que les había platicado que no es como que te gusten los niños y ya por eso trabajas Ajá. con ellos, ¿no? Sí, o sea, claro, no siempre. necesariamente que seas docente te tienen que gustar los niños. Te agrada a lo mejor el acompañamiento, algo más, menos A lo mejor emocionante. estructurar las clases. ¿Tú has visto los bebés? Ellos están así con sus piecitos. Sí, claro, pero Pero sí, o sea, queda claro. En tu punto. Es parte de la sublimación. y entonces a conclusión considero que el poder implica mucha responsabilidad y que los Sí. límites tanto de quien otorga el poder como de quien lo aplica Pero el son poder se muy otorga o se importantísimos. tiene o no se tiene. Se otorgó, ¿no? Lo otorgaron los Es que padres de también familia, debes la aceptar el institución. poder, ¿no? Como tú decías, o sea, sí, el maestro, el docente ya lo pusieron en el poder, pero él también tiene que aceptar ese poder. Por Como ejemplo, Katniss. Y a lo mejor el nivel de poder, ¿cómo qué? Katniss Everdeen. De Sinsajo. Ah, De los Juegos del Hambre. ajá. Ah, Que a ella fuerzas la quieren poner ahí, y hasta que la amenazan y es como, está bien, yo hago lo que ustedes Yo hago quieren. lo que quieren. Y entonces tiene cierto poder dentro de la rebelión. Al haber también aceptado el Pero es poder. un que poder le inflado otorgaba. porque realmente no tenía poder. Quien tenía Al poder era principio, Curi. ¿no? Al principio, sí, ya luego cuando Como Leia en la Siempre Alianza terminando de Rebelde. películas. como Leia también. Es que hace poco nos salieron videos de TikTok de los Juegos del Hambre. Sí, Pero están muy interesantes. Y El poder es peligroso. Todo poder Yo siento conlleva que una es como lo que dicen del dinero, o sea, dices el poder corrompe, sí, pero cualquier cosa te va a corromper si eres corrompible. El dinero cambia a las personas, sí, todo cambia a las personas porque evolucionamos siempre. Pero Nos estamos entonces, adaptando. ¿para dónde quieres cambiar? ¿Para bien, para mal, para qué tipo de adaptación? A fin de cuentas eres tú mismo quien lo decide y quien lo va a hacer. Entonces, tanto poder, dinero, Todo lo que relacionamos con el poder. como dice mi tío Ben, todo. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Soy inevitable. no, pues, para todo. Ajá. Entonces, para todo, uno mismo, y por eso hace rato decía, el enfoque a lo mejor de preocuparnos por el final debería ser enfocarnos en preocuparnos por la persona y porque estemos sanos nosotros como personas, nos sintamos sanos y podamos compartir. Yo puedo concluir de esta conversación que hemos tenido que el poder al final termina siendo una herramienta. Una herramienta ya sea para que lo muevas hacia donde tú quieras, pero al final es una herramienta. Excelente. ¿Algo más? ¿Algo que concluir? ¿Cuál es tu conclusión, Brian? Perfectísimo, como lo dijo. Muy bien, ya. Ya te dije. Sí, no podía faltar. Sí, pues tenía que hacerlo Gracias, bien, nos se vemos acabó. a la próxima. Te doy el poder de pegarme, ¿ok? No es porque... Tú no me das el poder, yo ya lo tengo. Asignaste el poder porque no pusiste límites. Exacto. Pero aún así sí. Sí lo tengo. Pusiste el poder. Bueno, nos vemos. Adiós.